Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. El día de hoy, en la madrugada, recibí este mensaje de parte de Javier. Hola, les quiero contar sobre algo que me pasó hace muchos años. Algo que me cuesta mucho olvidar y que me da escalofríos cuando me acuerdo. Todo esto pasó cuando todavía era niño, en las afueras de Pachuca, en México. Mi familia y yo vivíamos en un lugar ya algo retirado a medio camino entre el Parque del Chico y Pachuca. Estábamos casi en medio de la nada, escondidos por los cerros y el bosque. Las casas en esta zona eran pequeñas, pero tenían unos terrenos enormes que se extendían hasta la línea de los árboles. La vida era tranquila. Todos vivían de lo que podían y había un buen sentimiento de comunidad. La mayoría tenían unos huertitos para sacar comida y cuidaban de algunos animales. Mi mejor amigo Lalo vivía en una casa vecina. Para llegar ahí, tenías que pasar por nuestro huerto, muy tupido por los años en los que lo habíamos mantenido, tomar un caminito a través del bosque que subía a una colina para después llegar a un descampado donde estaba su casa. Una de las cosas que a mí y a los demás niños que vivíamos allá nos daba miedo y sobre lo que siempre nos inventábamos cuentos e historias para asustarnos, era una casucha por la que tenías que pasar subiendo el cerro camino a casa de Lalo. Ese caminito era la ruta más rápida de subir y justo a unos cuantos metros de donde pasábamos había una cabaña pequeña y viejita que siempre nos daba mala vibra. Ya estaba toda cubierta de maleza y era difícil de ver a menos que te acercaras. Nosotros sabíamos que nadie vivía ahí. Más que nada porque nos hubiéramos dado cuenta. En toda la zona aledaña debíamos de vivir máximo unas 100 personas. Así que entre todos nos conocíamos. Y también lo sabíamos porque una vez le pregunté a mi mamá y me dijo: «Mijito, más te vale que no te caches cerca de esa casa del cerro». Pero pues eso hace que a uno más le pique la curiosidad, ¿no? Así que entre mis compas y yo, incluido Lalo, un día a nuestros 11 años decidimos ir a echarle un ojo, ya pasando el atardecer, más o menos a la hora en que nos juntábamos a jugar fut. Subimos el cerro y llegamos al lugar desde donde podíamos ver la cabaña. Era una tarde fría. Debió haber sido como febrero más o menos, cuando hacía mucha neblina. Nos fuimos acercando en silencio, poco a poco, cada vez más, pudiendo ver con más detalle la casa. No había señales de vida afuera, y la verdad no esperábamos que lo hubiera. Lo que sí notamos era que había unos, creo que eran tomates medio raros creciendo cerca de la puerta. Parecía como uno de los huertos que nosotros teníamos, pero mal hecho, la verdad. Nos pareció bastante raro, pero seguimos. Tantas historias sobre la casa nos daban mucha curiosidad. Nos paramos frente a la puerta. Era una cabaña muy pequeña, casi toda de madera. Las tablas estaban todas corroídas y cubiertas de moho, y la lámina del techo andaba toda oxidada. Nos fuimos acercando poco a poco a la puerta, y cuando estuvimos a punto de entrar, un perro empezó a ladrar desde dentro de la casa. Todos asustados dimos un paso para atrás, pero el perro parecía no calmarse. Seguía y seguía ladrando, cada vez de una manera más violenta. Nos echamos a correr colina abajo. Cuando ya estábamos algo lejos de la cabaña, les juro que escuchamos que una ventana se abría y una voz grave de un hombre nos gritaba. Ninguno de nosotros entendió bien lo que estaba diciendo. Al día siguiente le contamos de todo esto a nuestros papás, que nos tildaron de a locos. Nos decían que todo el tiempo que habían vivido ahí, que para la mayoría era toda su vida, esa casa siempre había estado abandonada. Por décadas nunca habían visto a nadie entrar o salir de ahí, y nadie quería moverle a lo que no sabía. De ese momento en adelante, supimos que siempre debíamos evitar ese caminito del cerro. Un día, a finales de ese mismo otoño, yo estaba en casa de Lalo. Él era de los pocos de mis amigos que tenían tele, entonces de vez en cuando me invitaba a ver los partidos de fut. Se me fue volando el tiempo y cuando volteé a ver afuera, vi que ya estaba todo oscuro. Sabía que mis papás me iban a regañar por regresar tan tarde. Me despedí y me salí rápido de su casa. Tenía 2 opciones:
o dar toda la vuelta al cerro siguiendo la única calle que pasaba por la zona y que además sí estaba alumbrada, o cruzarme por el caminito y pasar por la cabaña. Solo esta vez decidí tomar el atajo del caminito del cerro. Si me iba bajando la colina lo suficientemente rápido, seguro no había pedo. Como estaba oscuro, pensé que el perro y el señor ese que había escuchado ni se darían cuenta. Así que me puse a correr. Aunque me sabía el caminito de memoria, sí era más fácil bajar mientras estaba oscuro. Después de unos minutos de estar bajando, más o menos a la altura de donde debía estar la cabaña, di un paso en falso sobre una roca mojada y me caí de sopetón. Caí sobre unas ramas secas que se quebraron haciendo un montón de ruido. Ahí es cuando lo escuché. El perro furioso empezó a ladrar desde la cabaña, a solo unos metros de donde yo había caído. Entonces escuché cómo la puerta se abría y se cerraba de golpe. Literal, estaba corriendo por mi vida. En ningún momento me volteé a ver hacia atrás, pero 100% escuchaba un jadeo y unas pisadas de algo o alguien que me estaba persiguiendo. Podía escuchar su ladrido extraño y fuerte acercándose más y más mientras avanzaba por el bosque. Salí corriendo de entre los árboles al huerto de mi casa. En unos matorrales algo altos me tumbé al piso y guardé silencio. Después de unos minutos, el sonido detrás de mí murió. Ya no escuchaba el ladrido. Me levanté y entré corriendo a mi casa. Mentí y les dije a mis padres que me había asustado por la oscuridad y por eso estaba tan exaltado. Nunca más atravesé ese camino y a partir de ese momento siempre me iba por el camino largo que le daba vuelta al cerro, muchas veces acompañado por mi mamá. Mucho tiempo después, conseguí una chamba ya en Pachuca y me fui. Hace como unos 5 años, durante la Navidad, en que siempre regresaba a mi casa a visitar a mis papás, nos pusimos a platicar sobre cosas raras que nos han pasado. Ahí es cuando finalmente me animé a contarles de la persecución del perro. Los dos se quedaron callados. Bueno, parecía como si hubieran visto un fantasma. Mi papá fue el primero en romper el silencio. El tema de la cabaña regresó al año que yo había decidido irme. Una chica de la zona, un poco mayor que yo, había desaparecido. Los vecinos se organizaron para buscarla, pero no la encontraban. Hasta la policía municipal, que normalmente le valía madres lo que pasaba por esa zona, se terminó involucrando. Ahí es cuando varias pistas los llevaron a la cabaña. Un día durante la tarde, varios de los policías se organizaron para entrar y dentro vieron a un hombre. Grande, pero con un aspecto horrible, desnutrido, con la piel colgándole por todas partes. Estaba caminando de cangrejo, de lado a lado por toda la casa, ladrando como un perro. El hombre alzó la vista, vio a la policía y se les aventó. Uno de ellos ya traía su pistola afuera y le disparó en el pecho. Cuando el hombre dejó de moverse, ahí es cuando se dieron cuenta del olor. Venía por todas partes, pero no encontraban de dónde venía, hasta que decidieron romper las tablas del piso. Ahí es donde la encontraron. Los restos de la chica eran ya solo huesos roídos, y las marcas eran de dientes humanos. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.